Yo leí poesía desde niño, de una manera muy irregular y muy caprichosa. Algún poema del siglo de oro, algún poeta del siglo de oro, románticos como Espronceda, y modernistas como Rubén Darío. Pero cuando yo me formé como poeta, digámoslo así, fue en un periodo de aislamiento, un periodo largo de 3 años, que yo pasé en un pueblo de la montaña leonesa para curarme de una grave tuberculosis pulmonar que se me presentó al fin de la adolescencia. Y ahí tenía pocos libros, tenía que estar de reposo absoluto. Mi única solución para pasar aquellos días tan largos era la lectura. Y tenía una pequeña colección de poetas ya del siglo XX que leí incansablemente. Todos los días, durante 3 años, leyendo la segunda antología de Juan Ramón Jiménez, algún libro de Alberti, de Lorca, de Miguel Hernández, de Pablo Neruda, los 20 poemas de amor. Y eso me marcó. Y como consecuencia de esa lectura continuada, constante, diaria, comencé a escribir. Comencé a escribir como un acto reflejo de la lectura. Comencé a escribir naturalmente tratando de imitar a aquellos modelos que a mí me deslumbraron. Pero yo no pensaba nunca en que iba a dedicarme de una manera, digamos, profesional, si es que se puede considerar que la poesía es una profesión. No pensaba que iba a convertirme en poeta. Pasó el tiempo y yo seguí escribiendo y entonces ya me di cuenta de que aquello podía significar algo. Y por consejo de amigos míos como Carlos Usoño o después Vicente Aleixandre, decidí publicar la poesía. A esas primeras influencias de poesía muy pura, muy lírica, entonces la censura no permitía de los autores que cité nada más que los libros puramente líricos, se mezclaron ya otras lecturas. Conocí a Gabriel Celaya, que fue una persona que me influyó mucho como autor, con Juan de Leceta. Me parece la poesía de Celaya, firmada con el seudónimo de Juan de Leceta, me parece ejemplar. Es una poesía que en aquellos tiempos llamados la primavera del endecasílabo, aquellos tiempos del garcilasismo, pretendía hablar con el lenguaje común, hablaba con el lenguaje común, con el lenguaje de todo. Títulos tan expresivos de Juan de Leceta como Las cosas como son o Tranquilamente hablando expresan ya bien la estética que dominaba a Juan de Leceta, a Gabriel Celaya en ese periodo. Blas de Otero, leía algunos poetas americanos que no conocía, como César Vallejo, y todo esto me fue influyendo de una manera muy poderosa. También leí de otra manera que cuando era joven Antonio Machado. A mí cuando comencé a leer me interesaba mucho más Juan Ramón Jiménez, que tenía una palabra distinta, nueva, limpia, la poesía desnuda que él llamaba. Y Antonio Machado me pareció un poeta con un lenguaje gastado, con un lenguaje pretérito, pero cuando volví a leer a Gabriel Celaya, a Antonio Machado, encontré en él mucho más misterio que en Juan Ramón Jiménez, una poesía más inteligente, una poesía que decía muchas cosas. Y entonces me convertí en un devoto lector de Antonio Machado. Por otra parte, circunstancias vitales que me influyeron fue naturalmente la historia que viví de niño, la guerra civil sobre todo, la guerra civil y la posguerra, en la que se desarrolló toda mi juventud y parte de la senectud.